Señorías, el tercer punto del orden del día está formado por 3 propuestas de impulso ante el Pleno de esta Cámara. Silencio, señorías. Silencio, señor Rodríguez Osuna. Silencio, señoría. La primera de ellas es la propuesta de impulso ante el Pleno número 131, instando a la Junta de Extremadura a poner en marcha de forma inmediata un proceso de negociación con las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales de la región que culmine con la aprobación pactada de un plan de estabilización de la economía y el empleo regional, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y el registro de entrada fue el número 12.792. Recordar a sus señorías que con la entrada en vigor de la reforma del reglamento de esta Cámara, el artículo 218.1 efectúa una serie de cambios en la sustanciación del debate de las propuestas de impulso. Así, conforme a dicho artículo, el debate de las propuestas de impulso se ajustará a las siguientes reglas. Primero, defensa del proponente por tiempo de 10 minutos. En segundo lugar, turno en contra para los grupos parlamentarios que lo soliciten de menor a mayor representación y por tiempo de 5 minutos para cada uno de ellos. En tercer lugar, fijación de posiciones de menor a mayor de los grupos parlamentarios que no hayan utilizado o que no hayan intervenido en el turno en contra, ni que tampoco sea el grupo proponente o autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos también. Cierra el debate el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. Así pues, en primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, el señor Bernal Carrión, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Miren, subo con la honesta ilusión y la sana esperanza de convencer a sus señorías sobre la necesidad de intervenir desde la política para solucionar el principal y mayor problema que tienen en estos momentos los extremeños y las extremeñas. Naturalmente saben que les estoy hablando del paro y que les estoy hablando de la economía. Y saben además, señorías, que no es la primera vez que desde mi grupo parlamentario intentamos que esta Cámara remueva la pasividad del Gobierno regional en estas materias. Pero también, señorías, creo que saben que si hoy no es posible, mi grupo parlamentario va a seguir intentando una y otra vez hasta que logremos convencerlos de que hay que intervenir desde la política para solucionar ese principal problema, porque si no, será la ciudadanía la que nos convenza definitivamente en las urnas. Y es que, señorías, por mucho que se repita la consigna de que la deriva económica está empezando a cambiar, por mucho que salgan ministros, consejeros, hoy el presidente de la Junta de Extremadura, a vender brotes verdes de futuro, señorías, la cruel realidad del presente desmiente un día sí y otra también esas afirmaciones. La economía regional, el empleo regional, necesitan una estrategia política, necesitan una estrategia económica que la saque de ese diabólico círculo vicioso en el que está sumida. Miren, señorías, siendo plenamente consciente de que voy a ser criticado por unos datos que les voy a dar, porque hoy quien se atreve a fotografiar y exhibir la realidad de esta región es automáticamente tachado de pesimista y descalificado, porque hoy lo que está en alza es falsear los datos y la realidad, como le hemos oído hoy falsear realidad y datos al presidente de la Junta de Extremadura, siendo consciente, sí, señorías, Silencio, señoría, señora sí, Totonda, señorías, silencio. Sí, señorías, hoy aquí se ha falseado la realidad.
Hoy se nos ha hablado por el presidente de la Junta de Extremadura de luces al final del túnel. Yo le recomendaría al señor presidente de la Junta de Extremadura que se hiciera ver por un oftalmólogo. Pero es que, señorías, hoy aquí se ha hecho una afirmación que falta a la verdad, utilizo esa expresión suave, por parte del presidente de la Junta. Antes no exportaba nadie en Extremadura, ha dicho el señor presidente de la Junta. ¿Desconoce el señor presidente de la Junta la información oficial que publica el Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Comercio? ¿Desconoce los datos oficiales que hay en esa materia? ¿Reconoce que cuando llegó el presidente de la Junta de Extremadura al gobierno de esta región, en 2011, se exportaba por valor de 1.464 millones de euros y hoy se está exportando por 1.590? Un incremento del 8%, sí. ¿Incremento del 8%? Sí. ¿Positivo? Sí. Pero hace 2 años, en esta región, se exportaba en unas cifras ya significativas e importantes. Por cierto, con un incremento del 35,3% en la anterior legislatura. Es lamentable, señorías, que se manipule la información de esta manera, pero sobre todo y fundamentalmente es lamentable que quien manipula la información sea el presidente de la Junta de Extremadura. Me van a tachar, ya lo sé, me van a tachar de negativo, pero los datos son los que son, señorías. Nuestro PIB es y sigue siendo negativo. Ha sido negativo frente a 2012, está siendo negativo a lo largo de todo el año. Los datos que hemos conocido nos dicen que estamos produciendo menos que en el año 2012 y en el año 2012 menos que en el año 2011. Nuestra industria se desangra. La producción de bienes de consumo duradero cayó un 54% en julio, 54% de caída, en julio con respecto a julio del año anterior. Las de bienes no duraderos un 12%. La producción más avanzada tecnológicamente, la producción de bienes de equipo, cayó un 6,5% y tan solo aguantó la producción de energía. El sector servicios sigue perdiendo actividad. En lo que va de año 2013, ha caído en Extremadura la actividad del sector servicios un 6,2% con respecto al año 2012. Así podríamos seguir, señorías, toda la mañana, no teman, no voy a seguir. Lo que sí que les hago es la gran pregunta: ¿por qué seguimos cayendo, después de tanto tiempo cayendo, en la región? La respuesta es tremendamente sencilla. Porque no hemos hecho absolutamente nada para parar la caída de la producción extremeña y la destrucción de empleo en Extremadura. El consumo y la inversión pública sigue cayendo incluso por encima de sus posibilidades. El consumo familiar cayó en Extremadura un 7,3% el año pasado y este año los datos que estamos recibiendo son peores. El crédito bancario sigue cerrado, señorías, a cal y canto. Tan solo en el periodo enero-julio de este año ha caído un 10,8% con respecto a julio del año anterior. Y claro, ya saben ustedes que las consecuencias son fácilmente predecibles. Cada día que pasa la posición de la empresa regional es más y más delicada. Entre enero y agosto de este año tenemos 500 empresas menos en Extremadura de las que teníamos en el mismo periodo del año anterior. La deriva de esa situación la pagan los trabajadores y las trabajadoras. El paro sigue incrementándose. En el primer semestre de este año 2013 hemos tenido de media 176.600 personas desempleadas, 15.200 más que las que había en el primer semestre del año anterior. Las personas que todavía hoy mantienen un empleo en Extremadura lo hacen trabajando en peores condiciones, con contratos más cortos, con mayor jornada laboral y con menos salario. 6% de caída del salario en tan solo un año, multiplicando la caída salarial en Extremadura 19 veces lo que ha caído en toda España. Esa, señoría, es la realidad. Y ahora me llaman pesimista. Y ahora me llaman negativo.
Pero yo puedo decir que el brote verde que hoy nos ha anunciado el señor presidente de la Junta, estaríamos todos dispuestos a ilusionarnos y a aplaudirlo si tuvieran un viso mínimo de realidad. Esa realidad puede y debe ser cambiada, señorías, porque hay políticas para ello y hay recursos para esas políticas. Las proyecciones macroeconómicas nos indican que para estabilizar la economía, digo estabilizar, no crecer, estabilizar la economía y el empleo regional, se precisa en torno a 250 millones de euros, con un impacto estimado aproximado entre 1,7 y 1,9 puntos del PIB. ¿Existen esos recursos, señorías? Desde mi grupo parlamentario afirmamos que sí, que existen esos recursos, que se pueden utilizar esos recursos y, por tanto, se puede estabilizar la economía y el empleo regional. No me voy a referir ya a ese paupérrimo e insuficiente fondo procedente del exceso de déficit autorizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero sí voy a volver a referirme a los fondos europeos FEDER y FEADER que no están siendo ejecutados y que corren un serio peligro de tener que ser devueltos a Bruselas. Y también me voy a referir a fondos propios regionales que pueden y deben ser revisionados en profundidad, revisados en profundidad, para ponerlo al servicio de este programa o de este plan de estabilización de la economía regional. Señorías, la sociedad extremeña tiene graves necesidades. Hay políticas para solucionar esas necesidades. Hay recursos para financiar esas políticas. Mi grupo parlamentario trae hoy aquí una propuesta para que desarrollemos de manera pactada, negociada, con altura de miras, arrimando el hombro, esas políticas, utilicemos esos recursos y saquemos del pozo en el que está sumido esta región y del sufrimiento, creo utilizar la palabra correcta, sufrimiento, que está soportando la ciudadanía, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias de esta región. Confío y espero que hoy la política dé la talla en esta Asamblea de Extremadura y demos respuesta a aquellos que nos pusieron aquí para solucionar sus problemas, no para que entremos en peleas internas. Solucionar el problema de los extremeños y extremeñas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, ahora es el momento que los distintos grupos parlamentarios, el que desee presentar una enmienda transaccional, una enmienda in voce, lo diga y lo manifieste. Sí, por el Grupo Mixto, la señora Ávila tiene la palabra desde su escaño. Sí, señor presidente. Nosotros, desde mi grupo, vamos a presentar una enmienda in voce para suprimir parte de la intervención, de lo que aporta el señor Bernal en su propuesta. ¿La tiene por escrito, su señoría? Sí. Los servicios de la Cámara recogen la enmienda y la traen a la presidencia. Gracias. El señor Bernal ha hecho ahora mención en su intervención de que no se iba a referir a ello, va relacionado con el exceso de déficit, pero sí que, como aparece en la propuesta y es lo que al final se aprueba, por eso la presentamos independientemente que lo haya mencionado ya en su intervención. Gracias, señora Ávila. ¿Alguna enmienda más se plantea por parte de los restantes grupos parlamentarios? Solamente con esa enmienda planteada, que ahora haremos copia para repartirla a los miembros de la mesa de la Cámara, a los letrados que asisten a esta sesión plenaria y a los portavoces parlamentarios, continuamos, señoría, con la tramitación de la iniciativa. ¿Algún grupo parlamentario hace uso en contra? ¿Hace uso en contra? ¿En contra sí? ¿O de fijación de posiciones? En contra, nadie. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. Este turno se sustanciará en orden de menor a mayor representación. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres, tiene la palabra la señora Ávila Núñez. Tiene su señoría la palabra por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Bernal, le he estado escuchando detenidamente, he ido anotando para explicarle cuál es el posicionamiento de mi grupo. No le voy a leer mi libro, como otros pueden hacer en este atril, sino voy a ir desgranando parte de su intervención y voy a fijar la posición. Mire, le doy la razón y estoy de acuerdo en varios asuntos que usted ha mencionado, que la economía y el empleo de la región no muestran síntomas de mejora. Totalmente de acuerdo. Que miles de personas padecen graves consecuencias por la falta de empleo. Totalmente de acuerdo, señor Bernal. Y que hay que activar la economía, las empresas y el empleo. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir ningún grupo de la oposición que la comunidad se hunda por las decisiones equivocadas de un partido político. Hay que intentar que desde la oposición el Gobierno rectifique. Lo que sí queda claro, y es una realidad, es que desde que gobierna el Partido Popular en Extremadura ha aumentado el desempleo y han disminuido las rentas disponibles de los extremeños y, como consecuencia, el consumo. Señor Bernal, creo que es fundamental que las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales de la región pongan encima de la mesa sus propuestas, sus ideas y, por supuesto, sus críticas para poder pactar un plan que tenga medidas reales y orientadas a solucionar las problemáticas de los ciudadanos, que no son pocas, desgraciadamente. Porque si se les une esa pérdida de empleo de la que hablamos con los nuevos impuestos como el canon del agua y también el copago farmacéutico, pues al final los ciudadanos siguen padeciendo todas esas reformas y van perdiendo en poder adquisitivo. Me gustaría que ese proceso de negociación del que usted habla en su propuesta fuese un proceso de negociación, que entre todos ofreciésemos soluciones. Es el momento de ponernos de acuerdo, todos los partidos políticos. Yo creo que los ciudadanos así lo demandan. Hay que intentar mejorar esta terrible situación en la que viven los extremeños. Nosotros, señor Bernal, apoyaremos todas las iniciativas que ayuden y beneficien a Extremadura, pero propuestas reales. Por eso hemos presentado esta enmienda in voce. Le digo eso, tal vez usted, señor Bernal, esta propuesta la presentó una semana antes de saber para qué se iba a destinar, con qué fin se iba a destinar el exceso de déficit. Por eso entiendo que usted en su intervención pues ha dicho que no iba a hacer mención, pero para aprobarla tal y como tiene que ser, para que sea una propuesta real, por eso la hemos presentado, porque como usted sabrá, al final ese exceso de déficit tiene un destino finalista para inversiones capítulo 6 y capítulo 7. Y ya todos los grupos hemos manifestado al Gobierno cuál era nuestra decisión y cuál era el objetivo de ese dinero. El exceso de déficit esperemos que ayude a los ayuntamientos y que al final recaiga a los ciudadanos. Ojalá hubiera venido mayor cantidad, pero es la que tenemos, 44 millones, y bienvenidos sean, porque yo creo que al final nos ayudarán. Como le decía, señor Bernal, nosotros apoyaremos propuestas en beneficio de Extremadura, pero propuestas reales. Y siempre intentaremos aportar lo que dentro de mi grupo, regionalistas del PRESCRES, consideremos que beneficia a Extremadura, dentro de todas las propuestas que se presenten en este hemiciclo. Como le decía, apoyaremos su propuesta si usted acepta nuestra enmienda. Si no, nos abstendremos, aunque entiendo después de sus palabras que lo apoyará. Creemos que es un plan importante, un plan que con esas características creo que es necesario para la región. No sé si solo con lo que usted especifica en la propuesta, a lo mejor tiene que haber algo más, a lo mejor tiene que haber algo menos, pero sí que es cierto que tenemos que empezar con algo sólido y creo que ese plan es importante para Extremadura. Sí que es cierto también, señor Bernal, dentro de su iniciativa aporta, yo creo, unos recursos económicos importantes. Usted habla en la propuesta de los recursos no ejecutados en los programas operativos que afectan a Extremadura, por ejemplo, los fondos FEDER o los FEAD. Creo que de ahí sería, yo creo que una inyección importante para este plan. Hay alrededor de 700 millones que no se han utilizado, no sé exactamente la cantidad, pero creo que es importante el recurso que usted aporta en esta propuesta. Luego, una vez en ese momento de negociación, se verá si se puede coger de otro sitio, ya se vería, porque yo creo que en el momento de negociación es cuando hay que adaptar económicamente un plan, cogerlo de un sitio o cogerlo de otro, pero creo que la aportación que hace usted yo creo que es buena y acertada.
Sí que espero que si se aprueba al final esta propuesta, que se lleve a cabo y que no quede en saco roto, como sucede con otras propuestas que se aprueban en este hemiciclo. Hay muchas propuestas que se han aprobado y al final el Gobierno pues se ha olvidado de ellas o, como decía, ha quedado en saco roto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Señor Bernal, ¿acepta la propuesta, la enmienda transaccional? ¿No la tiene su señoría? Sí. Aceptada la propuesta, gracias, señor Bernal. Aceptada la propuesta de enmienda transaccional por el autor de la iniciativa, continúa la tramitación con el texto corregido. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 5 minutos. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. Bien, creo que es la cuarta o la quinta vez que, con denominación parecida, se nos hace una oferta que en el fondo es la misma. Se ha presentado bajo planes de reactivación del consumo y de la economía extremeña. Ahora tiene un nombre que, se lo anticipo, señor Bernal, francamente, el nombre es de lo más desafortunado. Si usted pone plan de estabilización en Internet, le van a salir ahí una serie de entradas y una serie de referencias históricas que estoy seguro que usted no comparte. Seguro. Lo que pasa es que si ya se presentó este plan como plan de reactivación o plan de dinamización, etcétera, etcétera, tenía que buscar una formulación distinta, pero desde luego no ha sido la mejor. Estoy seguro que los López, la trilogía de los López, usted no forman parte de sus referentes políticos, ni sindicales, ni económicos, ya sea el que rueda o el otro. Bien, vamos, yo creo que la situación económica y social que tiene Extremadura, que ya se ha descrito en numerosas ocasiones y que sobre todo la sufrimos día a día, ¿no?, con los 4 o 5 picos que siempre se fijan, el número total de parados, las cifras de jóvenes, los trabajadores que están agotando sus prestaciones, el número de familias que están todos parados, pues desde luego produce una angustia creciente en la ciudadanía y a mí personalmente como político me produce una angustia tremenda, una sensación de impotencia y se lo confieso, incluso me asalta la duda de si estaré haciendo lo suficiente, si estaremos haciendo lo necesario para que esa situación empiece a cambiar y que la gente vea las cosas de otra manera. Le aseguro que la duda forma parte de mis preocupaciones cada día. Y todo esto que le estoy diciendo, esto viene siendo desde los últimos 2 o 3 años, especialmente con dureza, pero incluso de más atrás. Pero todo esto antes de que saltara el tema de Gallardo a las primeras páginas, o incluso otras empresas que están a lo mejor con un impacto mediático menor, pero con unas características dramáticas iguales. Ahí está el Grupo Herrera, que tiene una situación también muy difícil y que ya veremos a ver cómo acaba la historia, ¿no? Todo eso antes de que salieran estas malísimas noticias de los últimos días. Yo creo que si buscáramos las causas de esta situación, pero si estuviéramos en una tertulia o unas jornadas organizadas por en un congreso sindical o algo así, seguro que usted y yo coincidiríamos en muchísimas cosas. Vamos, estoy completamente seguro. Nos pondríamos de acuerdo a la de, bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues hablaríamos de causas históricas remotas, otras menos remotas. Seguro que compartiríamos buena parte de los argumentos. Hablaríamos del modelo productivo extremeño. Seguro que encontraríamos una parte de las causas en esta situación en la que estamos, en la política europea en la que estamos, de la que, digamos, que ha habido una época en la que nos ha ido mejor dentro de Europa, pero Europa ahora nos impone unas condiciones muy duras que no... Estoy seguro que usted coincidiría conmigo que la victoria de la señora Merkel es una mala noticia para nosotros, para los trabajadores, para los países del sur de Europa. Quizá coincidiríamos en que la política extremeña es una concesión que usted haría al tertuliano, que en los últimos años, cuando se han acercado la crisis de la Unión Europea, el modelo de la PAC y el poder de los países emergentes que le quita peso a Europa, etcétera, etcétera, estoy seguro que nos haríamos muchísimas más concesiones y habría un punto de partida de consenso mucho más grande que el que después se da aquí en esta tribuna. Quizá usted también reconocería que esta situación de Extremadura, estar en los últimos vagones de cola en según qué cosa, pues históricamente ha sido así, aunque a lo mejor se haya cortado esa distancia en los últimos años.
pero lo malo es que no estamos en un foro de esos en los que es posible hacer concesiones al otro, ¿no? Aquí se dice muchas veces que estamos, madre mía, minuto y medio, que estamos en el tiempo de la palabra y yo, a tenor de lo que se ha discutido hoy, parece que estamos en el gran teatro de la política. Aquí usted tiene que representar su papel de que es oposición irreconciliable y absolutamente opuesta al PP, y entonces usted juega ese papel y yo no estoy en ese papel, y entonces yo estoy en el papel de que yo quiero tener el mismo discurso según donde hablo y que yo quiero influir en la vida de los extremeños en la medida humilde de 3 diputados que tenemos. Estamos con papeles distintos, que los asumimos, que en buena parte los hemos escrito nosotros, pero otras veces no. Y bueno, pues eso es lo que impide que después hagamos ese tipo de concesiones. Y la propuesta que usted nos hace, bajo la forma de plan de estabilización, no es muy diferente de lo que se ha propuesto otras veces, y usted sabe que el margen de maniobra que tenemos de las comunidades autónomas en una España desigual, en una Europa que tiene 2 o 3 velocidades, pues es muy escaso, es escasísimo. Por lo tanto, dar respuesta a lo que se espera, a que se cambie la tendencia y todo eso, desde luego es francamente difícil. Yo creo que usted también me reconocería que se han hecho muchos intentos en los últimos 7 u 8 años. Usted ha sido protagonista de esos intentos que se han hecho, de los planes de empleo que se firmaran con los sindicatos. El penúltimo, el Pacto Político y Social de Reformas por Extremadura, en el que nosotros no participamos porque obviamente no estábamos. También al inicio de la legislatura el Gobierno de San Monago firmó un pacto con los sindicatos que son una larguísima declaración de buenas intenciones que después tienen un efecto escasísimo. Entonces yo creo que se nos sigue proponiendo aspirinas para una infección. Y ahora a lo mejor algunos, en vez de poner aspirina, proponen ibuprofeno, pero que no afecta a lo que es la raíz. Usted sabe que en el sistema que estamos estamos respirando neoliberalismo y nos estamos comiendo el menú del mercado con la oferta y la demanda. Y en ese menú no se interviene, no hay mecanismos de control del mercado, no hay mecanismos de control del crédito, no hay mecanismos de control fuerte de una política fiscal distinta. Entonces usted propone ibuprofeno y el señor Monago propone aspirina, o al revés. Eso según la... Y ni lo que se hacía entonces funciona, ni lo que está haciendo el PP nos parece a nosotros que vaya a funcionar. Hemos sido muy críticos siempre con esa obsesión por los emprendedores y por la empresa, que no emprenden, que los emprendedores y los creadores ni emprenden ni crean. Hay una huelga de inversiones, porque obviamente el mercado no les garantiza el beneficio. Entonces nosotros defendemos el protagonismo de lo público, un cambio radical de la política, y entonces eso es lo que nos va a dar. Y lo que usted me propone es muy parecido, de verdad es muy parecido. En ese espacio de reconocimiento quizás hasta usted me reconocería, ya lo han dicho en alguna ocasión con él quizás, que a lo mejor el reformar la Constitución fue un error, que eso no sirve para nada. Pero como no estamos en ese espacio en el que nos hagamos concesiones, yo no puedo votar en contra de lo que usted propone. Lo que pasa es que votar a favor, bueno, la lista de la compra la hacemos, las necesidades las sabemos, pero la medida que propone, los fondos FEDER y FEADER, usted sabe que están muy condicionados. Yo no sé si servirían para lo que usted propone. Otra buena parte de lo que usted me dice, lo del margen del déficit, pues a lo mejor llega aquí una oferta consensuada, como ha parecido, que parece que nos vamos a poner de acuerdo en cómo gastar esos 44 millones. ¿Qué queda para una formulación tan ambiciosa como un plan de estabilización? Sí, señor, termino enseguida, 20 segundos. ¿Qué queda? Si quitamos la parte condicionada de los fondos europeos y de la parte que ya nos vamos a gastar del déficit, ¿qué queda para un plan de estabilización? Creo que la intención es buena, pero como todos los médicos quieren curar, pero el tratamiento que se nos ofrece, señor Bernal, yo creo que claramente insuficiente. Tiene matices distintos, pero yo creo que en este mercado en el que nos movemos, en esta situación en la que estamos, me gustaría aquí una solución a mí mucho más estructural, mucho más profunda, de políticas de intervención, de planificación, de control del crédito, de control de la banca, de nacionalización de sectores importantes como el de la energía, y no al día siguiente, ni siquiera pasado mañana, empezaría a dar resultados. Ya sé que usted esperaba parte de esta intervención en estos términos, porque no vamos a votar en contra, pero votar a favor sería un brindis al sol. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Cantero Calvo por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Desde luego, señor Bernal, es un fenómeno, le gustan como a un niño los caramelos, los titulares, y el hecho de salir aquí en la tribuna y decir que el presidente miente, yo voy a intentar demostrarle que no miente, que el que está faltando a la verdad es usted. Porque la tarjeta de visita que usted ha presentado aquí es más deuda, más déficit y, por lo tanto, más paro. Sí, señor Bernal, esa es básicamente su tarjeta de visita con el contenido de su iniciativa, que no le quito también el intento de querer llegar a un diálogo, ese diálogo que sabe que tiene permanentemente abierto por parte del Gobierno de Extremadura y por parte también de este grupo parlamentario. Desde el minuto 1, pero que sea sincero, que no sea un diálogo de extender la mano y esconderla, o como ustedes suelen hacer,
dar la mano, no la estrechan y con la otra sacan una pancarta. Yo creo, señor Bernal, que tenemos que ser serios. Pero ya centrándonos en lo que es la propuesta de impulso, ustedes instan al Gobierno a 3 acciones concretas, 2 de ellas que, sinceramente, si no fuese porque entiendo que deben estar muy ocupados con sus cuitas y sus problemas internos, entendería que han estado 2 años fuera de la realidad de Extremadura, que desconocen lo que significa el Plan 3E. Y con respecto al tercero, bueno, yo creo que usted recordará, porque ha sido hace apenas 2 semanas, cuando el propio Gobierno ha convocado a los distintos grupos parlamentarios pues para trabajar en conjunto, precisamente para alcanzar acuerdos, esos acuerdos a los que todos pretendemos en materia de innovación, de formación, de empleo y de esos fondos europeos a los que usted hace referencia, que, por cierto, señor Bernal, esos fondos europeos a los que usted hace referencia y que es una de las mentiras que usted ha puesto encima de la mesa en este atril, ha sido que esos fondos europeos usted incluso lo ha llegado a admitir en alguna comisión, porque se ha debatido, ayer la última vez y esta mañana también el señor presidente se lo ha dejado claro, estaban sobreejecutados algunos hasta en un 180%. Pero no es porque lo diga yo, no es porque lo diga ayer el señor Velázquez, no es porque lo diga hoy el señor Monago, es que lo dicen los datos oficiales. Es que están los datos oficiales. Entonces, señor Bernal, usted podrá decir lo que le venga en gana, pero lo que no puede decir es aquí cosas, mintiendo y, sobre todo, pidiendo acuerdos y respondiendo con una actitud muy poco cabal. Le decía del Plan 3E, señor Bernal, fue hace 2 años, ahora precisamente dentro de 2 semanas se completarán esos 2 años, el segundo aniversario, de un acuerdo en el que estuvieron los agentes sociales, la patronal, los sindicatos, los grupos que representaban a la ciudadanía extremeña, pero solo faltaban ustedes porque no quisieron estar, no quisieron ser cómplices de lo que iba a ser el cambio de modelo productivo, no quisieron ser cómplices de lo que iba a ser el ajuste del déficit, que era esencial para conseguir precisamente el crecimiento económico y, por lo tanto, la creación de empleo. Ayer un miembro del Gobierno apelaba a su inteligencia, señor Bernal. Hoy, desde mi grupo, apelo a que haga un esfuerzo y que lleve a un análisis estructural serio lo que es la cuita suya personal que tiene con respecto a lo que es el avance en materia de crecimiento económico, por lo tanto, de creación de empleo. Pero se lo pido que no sea a corto plazo, es decir, no venga aquí sacándonos ahora, como lo va a hacer del bolsillo, ni los 25.000 empleos públicos, metiéndole otra vez la mano a los extremeños, para que precisamente y en contra de lo que su propio presidente y anterior presidente del Gobierno de Extremadura, señor Fernández Vara, criticaba. Es decir, no podemos estar pidiendo, teniendo una mentalidad cortoplacista, de decir voy a contratar 3 meses, 6 meses con un salario precario a un número determinado de extremeños para que al final nos encontremos con que dejan ese trabajo y encima tenemos 300 millones menos. Yo creo que eso no es serio. Hay que tener miras de futuro. Este viaje es largo, este viaje no se construye de la noche a la mañana y por eso se creó el Plan 3E. Pero es que además este viaje está perfectamente planificado e incluso ustedes, yo no sé si usted es consciente, han participado en el éxito que se está forjando con él. Y le recuerdo simplemente el plan de estímulo al comercio minorista, donde lo llevó perfectamente el señor Pacheco y su grupo participó en él, donde también participaron en el plan de internacionalización, donde el señor Ramírez y el señor Sánchez participaron y ustedes también, donde tenemos ahora unos indicadores serios, internos, externos, gubernamentales y privados, que nos están diciendo que vamos por el camino adecuado, donde la balanza de exportaciones son datos objetivos. Si usted hablaba antes de 1.400 millones, yo le hablo de datos concretos y se los dijeron ayer. 1.606 millones son las ventas que está haciendo las empresas extremeñas con la que está cayendo en el extranjero. Y yo creo que eso es importante que lo tenga usted en cuenta. Por una sencilla razón, porque aquí se está haciendo una labor y una política en pro de los autónomos, en pro de las pymes, y con especial atención a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados y a los desempleados de larga duración, a los cuales usted se ha olvidado hacer referencia, que en Extremadura se ha bajado el número precisamente de ellos. Como otra mentira que ha dicho, o mejor dicho, no falta la verdad diciendo medias verdades.
recuerde los 3 millones de Zapatero o recuerde los 60.000 empleos que prometió el señor Fernández Vara y que al final se convirtieron en 120.000. Los 60.000 que perdieron la esperanza y los 60.000 que fueron al fondo del paro. Eso es decir la verdad. Señor Bernal, Plan 18-25. Yo sé que a ustedes no les gusta escuchar estas cosas. Forma parte también de la estrategia del Gobierno de Extremadura y del plan que ustedes no quisieron y del acuerdo que ustedes no quisieron firmar. Ha reducido el empleo un 30% en menores de 25 años. El plan de autónomos premiado por la ATA, un reconocimiento nacional y ha sido copiado por otras comunidades. Medidas muy importantes, señor Bernal, pero es que la que ustedes habían liado era realmente gorda. Mire, señor Bernal, financiación de empresas. Año 2012, Gobierno, bancos, un acuerdo, acceso 330 millones, por si no lo sabía. Año 2013, ya termino, 20 segundos, señor presidente. Año 2013, primer semestre, 46 millones y medio, casi 7.000 millones de pesetas y 30 millones y medio para línea de financiación. Y solo le digo una cosa, que gracias al trabajo y a la buena gestión del presidente del Gobierno de Extremadura, ahora podemos decir que en enero del próximo año se recibirá por parte de todos aquellos extremeños que tienen una pensión no contributiva un complemento extra de 200 euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantero. Señorías, para cerrar el debate, por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bernal Carrión, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Ávila, gracias por su intervención y las coincidencias que hemos manifestado. Mire, para que se quede tranquila, tanto usted como el señor Escobar. Nosotros proponemos una negociación sin apriorismo de ningún tipo y de ninguna clase. Proponemos de partida una serie de medidas, pero estamos dispuestos a negociar todo, incluidas las fuentes de financiación, señor Escobar. Y no voy a entrar, desde luego, no me lo han oído, pero no voy a entrar para nada en analizar causas. ¿Dónde están las causas de la actual situación? Podemos entrar, si podemos entrar, podríamos estar hablando toda una mañana, todo un pleno en las causas. No nos íbamos a poner de acuerdo, con toda seguridad. Por tanto, no voy a entrar en buscar culpables. Lo que intenta mi grupo parlamentario es buscar soluciones, buscar algunas soluciones. Señor Cantero, mire, el otro día me decía un amigo, me recordaba dos frases que pueden ser perfectamente aplicables a las afirmaciones que usted ha hecho hoy aquí. Según usted, se han sentado las bases para que el desarrollo de futuro sea sólido, en algún momento empiece a dar resultados y se cree una estructura sólida productiva que genere empleo en Extremadura. Y además se está ya viendo. El otro día me decía un amigo que con esa política, y como decía la frase también conocida, se puede ir de éxito en éxito hasta la derrota final. O como decía Groucho Marx, el señor Marx Groucho, partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Ahí es donde podemos terminar con este tipo de actitudes. Decía, nosotros no queremos entrar en una negociación de futuro sobre el modelo productivo. Claro que queremos entrar en una negociación de presente y de futuro. Lo único que entenderá, señor Cantero, que la misma legitimidad que ustedes tienen para defender un modelo liberal en la economía, tenemos nosotros otra visión de la economía diferente que también tendremos que defenderla. Desde luego, lo que no vamos a entrar para nada es en lo que ustedes llaman cambio de modelo productivo, que de momento, al menos de momento, lo que está evidenciando es la destrucción del sistema productivo. A largo plazo, ¿quieren ustedes que hablemos a largo plazo? Cuando ustedes quieran, señor Cantero. Cuando ustedes nos llamen, vamos a estar. Pero ponemos una condición, que a corto
hay que hablar también, que tenemos 171.600 personas que lo están pasando muy mal y no pueden esperar a que dentro de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 años llegue la recuperación. Eso no puede ser, señor Cantero, no puede ser. Por eso planteamos un plan de estabilización. La palabra no le gusta al señor Escobar, pero es que se llaman así en economía, señor Escobar. O hay planes de crecimiento y de desarrollo, o hay planes de estabilización para impedir que se siga desmoronando el sistema económico de un territorio. Y estamos proponiendo un plan de estabilización. Y decimos, hay recursos. Y hemos dicho dónde están los recursos. Por cierto, también, señor Cantero, ni uno solo de estos recursos que estamos proponiendo procede ni de deuda ni de déficit. Ninguno procede ni de deuda ni de déficit. Le hace bien la propuesta. Pero voy a más. Como he subido aquí sin apriorismos de ningún tipo y de ninguna clase, digan ustedes de dónde salen los recursos. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo para obtener recursos que no genera ni deuda ni déficit. Simplemente significa utilizar lo que hay. Y también le digo, señor Cantero, mire, yo le agradezco que haya utilizado la palabra no faltar a la verdad en lugar de la mentira, porque yo creo que a ninguno nos gusta acusar de mentiroso a nadie. Pero le digo, y no le voy a acusar ni siquiera a usted de faltar a la verdad, simplemente le voy a decir que no se fije solo en el eje que les interesa fijarse. A 30 de marzo de este año, en el programa operativo FEDER Extremadura, quedaba por ejecutar un 37,89%. Era el eje 6, lleva usted razón, el eje 6, pero es que hay otros 6 ejes más. El eje 6 estaba sobre ejecutado. El eje 1 le falta por ejecutar el 74,5%, al 2 el 60%, al 3 el 40%, al 4 el 31%, al 5 el 63% y al 7 el 38%. ¿Es verdad que el primero está sobre ejecutado? Sí, es cierto, en un 40% de más, pero quedan 748 millones de euros. Y en FEADER quedan por ejecutar al 31 de diciembre del año 2012, y voy terminando, señor presidente, 473 millones de euros. Pero es que además, señor Cantero, y ya, señor presidente, sí que termino, de las inversiones que tenía el presupuesto nuestro, el de Extremadura, programadas para este año, inversiones 334 millones de euros, solo han ejecutado el 15%, señor Cantero. Mire si hay recursos, mire si hay dinero. Hay recursos, hay políticas. Lo que yo afirmo, señorías, es que desgraciadamente hoy otra vez más constatamos que no hay voluntad política para sacar del atolladero el problema que tienen 171.600 trabajadores y trabajadoras de Extremadura y miles de empresas de esta región. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, antes de someter a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso, leo la enmienda transaccional de la misma. Se propone suprimir del último párrafo de la propuesta de impulso la siguiente frase: el exceso de déficit autorizado por el Gobierno de España. Con esa modificación, señorías, someteré a continuación a la consideración de la Cámara la propuesta. Anunciarles también, antes de iniciar la votación, señorías, que la delegación del voto, contemplado en el actual reglamento que tiene en vigor esta Cámara Legislativa y que anuncié en la anterior sesión de este Pleno, sigue en vigor por parte de la señora Gil Rosiña, en este caso con el voto delegado en el portavoz de su grupo parlamentario, señor García Gómez. Dicho esto, señorías, entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64. Votos a favor 29. Votos en contra 32. Abstenciones 3.
A los 29 votos a favor hay que sumarle la delegación del voto, por tanto serían 30 votos a favor. Queda rechazada, por tanto, la propuesta de impulso por 32 votos en contra. La siguiente propuesta de impulso, señorías, ante este Pleno es la número 132, instando a la Junta de Extremadura a garantizar el transporte escolar para los alumnos de enseñanzas no obligatorias, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, y cuyo registro de entrada fue el número 13.046. Antes de sustanciar, señorías, antes de pasar a sustanciar directamente la propuesta de impulso, señorías, hemos recibido en la mesa de la Cámara una declaración institucional firmada por los 4 portavoces parlamentarios. La declaración institucional le hemos dado visto bueno la mesa de la Cámara y, si les parece a sus señorías, a continuación vamos a pasar a leer la declaración institucional y vamos a darla por aprobada, entiende esta presidencia, al venir firmada por los 4 portavoces parlamentarios. Para dar lectura a la misma, el señor secretario primero de la mesa de la Cámara tiene la palabra. Declaración institucional sobre Caja Rural de Extremadura. El Parlamento de Extremadura, en representación de toda la sociedad extremeña, con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación en dicha Cámara, manifiesta su firme voluntad de que Caja Rural de Extremadura siga siendo una caja extremeña para seguir prestando su servicio a la sociedad extremeña, respetando siempre lo que decidan los órganos de gobierno de la Sociedad Cooperativa de Crédito Caja Rural de Extremadura. La Asamblea de Extremadura espera que se estudie con rigurosidad la situación de Caja Rural de Extremadura y se establezca para dicha entidad financiera una salida que permita conservar su extremeñidad. Así, el Parlamento extremeño apuesta por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la entidad y su continuidad al servicio y en defensa de los intereses de los agricultores, cooperativas, autónomos, pymes y ciudadanos extremeños en general. La Asamblea de Extremadura muestra su disposición a adoptar cuantas iniciativas parlamentarias sean precisas para que Caja Rural de Extremadura siga siendo extremeña, social y cooperativa como expresión de las decisiones autónomas de los órganos de gobierno de dicha caja. Por último, la Cámara hace un llamamiento a la sociedad extremeña para que reivindique desde sus distintos ámbitos la conveniencia y la necesidad para el pueblo extremeño de la extremeñidad de la Caja Rural de Extremadura. Mérida, 26 de septiembre, firmado por los portavoces Miguel Cantero Calvo, del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, Valentín García Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, don Pedro Jobar Muñoz, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y don Damián Benedito Pita, como portavoz de la Agrupación de Diputados Regionalistas. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Al entender, reitero, esta presidencia viene firmada por los 4 portavoces parlamentarios. Queda aprobada, por tanto, por unanimidad de la Cámara la declaración institucional que acabamos de leer, incluido también el voto delegado de la señora Gil Rosiña. Por tanto, señorías, pasamos a sustanciar la segunda de las propuestas de impulso que estaban reflejadas en el orden del día. Para la defensa de la misma, por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En esta Cámara y desde esta tribuna y también en las comisiones parlamentarias correspondientes de educación hemos hablado largo y tendido sobre el transporte escolar. Esta fuerza política, este grupo parlamentario, manifestó en su momento su oposición y su rechazo a la supresión del transporte escolar en aquellas etapas educativas no obligatorias, es decir, formación profesional y bachillerato. Considerando además que la Ley Educativa de Extremadura, en su artículo 37.1, considera que el transporte escolar es una de las medidas esenciales para garantizar el acceso de todo el alumnado a la enseñanza, para evitar el abandono y el absentismo escolar, y considerando también el propio informe del Consejo Escolar que ha emitido recientemente, donde considera que los servicios complementarios son necesarios y le pide al Gobierno de Extremadura que siga invirtiendo dinero y no cierre servicios complementarios para garantizar una mejor y más eficiente educación, nosotros hoy volvemos a presentar una iniciativa pidiendo que se restituya el transporte escolar
en las enseñanzas no obligatorias. Es decir, para permitir que aquellos extremeños y extremeñas que viven en poblaciones rurales puedan acceder a una enseñanza superior, sea en cualquiera de las dos modalidades posibles, para que puedan acceder a esa enseñanza y no sufran una discriminación en comparación con aquellos otros extremeños y extremeñas que viven en localidades donde tienen un instituto de enseñanza, un instituto de bachillerato o un instituto de formación profesional a su alcance. Ha sido una medida, además, que ha perjudicado sobre todo a nuestros pueblos, y el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura demanda de los poderes públicos su compromiso para con las poblaciones rurales. Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir en lo que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Debe volver a restituirse el transporte escolar. Además, ahora que se está anunciando que tenemos disponibilidades presupuestarias, ahora que estamos diciendo que gracias a la labor del Gobierno de Extremadura se va a poder obtener más dinero que el año pasado, es el momento de volver a invertir en educación. Ustedes, el Grupo del Partido Popular, han dicho en muchas ocasiones que la inversión en educación es la más rentable. Es una frase que también hemos repetido y reiterado otros grupos parlamentarios y, desde luego, la fuerza política en nombre de la cual yo estoy hoy hablando aquí. Y no por repetirse hasta la saciedad que invertir en educación es invertir en el futuro, no por repetirse deja de ser una frase cierta, al contrario, es una realidad. En ese sentido, le pedimos que inviertan ustedes en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros extremeños y extremeñas que viven en poblaciones rurales, que restituyan ustedes ese transporte escolar. No vamos a entrar, porque no es el debate, acerca de la deuda pasada. Ya están castigados los responsables correspondientes de esa deuda, pero eso no puede ser el justificante para quitarle ese derecho a los extremeños de hoy. No deben castigar los jóvenes de hoy, de la Extremadura de hoy, aquel pecado, entre comillas. Y la deuda prácticamente está ya o puede estar próxima a solventarse. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno de Extremadura que en el presente curso, de manera inmediata, de manera urgente, vuelva a restituir ese transporte. Las medidas que hasta el momento se han llevado a cabo, como recolocar a los alumnos en los transportes, en los autobuses de secundaria, no sirven, no garantiza y dejan fuera a muchísimas familias. También tienen que tener ustedes presente que esa medida ha repercutido negativamente. Han sido muchas las familias que se han visto obligadas a tener que prescindir del estudio superior de sus hijos simplemente porque no podían garantizar su acceso diario a un instituto a varios kilómetros de distancia. Por lo tanto, es una medida que ha perjudicado a los extremeños y a nuestros jóvenes. Creo que son motivos más que suficientes para que esta iniciativa pueda contar con el voto, espero, de los 4 grupos parlamentarios y que veamos a la mayor brevedad posible en las próximas semanas cómo el transporte escolar vuelve a ser una realidad para todos los extremeños, vivan donde vivan. Vivan en Villamesía, en Cáceres, en Badajoz o en Torrejón. Vivan donde vivan, en la localidad que sea de Extremadura. Nada más. Gracias, señoría. ¿Algún grupo parlamentario quiere presentar una enmienda transaccional? Bien, pues continuamos. En turno en contra van a intervenir los grupos. Bien. Continuamos en turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Benedita Pita por el grupo parlamentario mixto, agrupación de diputados regionalistas Precres, por tiempo de 5 minutos. Señor Cascos, estamos de acuerdo en que hay que garantizar el transporte escolar para la enseñanza posobligatoria, para el bachillerato y para la formación profesional.
Y estamos de acuerdo porque hoy esas enseñanzas posobligatorias son imprescindibles para poder entrar en el mercado laboral. Es muy difícil solamente como enseñanza obligatoria entrar en el mercado laboral. Se necesita más preparación, se necesita más esto, y para eso tenemos que garantizar que todos los chicos y chicas, jóvenes extremeños, tengan la posibilidad de ir a los centros para estudiar bien formación profesional o bien bachillerato. Además, sería negar la idiosincrasia de esta comunidad, la situación de esta comunidad. Esta es una comunidad rural, es una comunidad con una gran dispersión demográfica. Y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de realizar los presupuestos en educación y, más concretamente, en el tema del transporte escolar. Es verdad que gastamos muchísimo dinero en Extremadura en transporte escolar, pero es verdad que es necesario. Es necesario porque la realidad de nuestra comunidad es la que es. Y no podemos decir que es caro ni que es barato. Tenemos que poner en manos de nuestros jóvenes la posibilidad de que puedan acceder a sus centros de estudio con tranquilidad. Nosotros no creemos que esto pueda ser muy gravoso en los presupuestos de esta comunidad y en los presupuestos de educación. Es verdad que volveremos a escuchar que la herencia recibida dejó una deuda en transporte X. Insisto en lo que he dicho antes cuando hablábamos del Festival de Mérida. Cuando uno recibe una herencia, recibe también las deudas. Y si no, que no acepte. Esto es así. Y si no, que no acepte. Poner como justificación de que no se prestan unos servicios, el que hay una deuda, señores, hay que calentarse la cabeza y hay que ver de qué forma servicios básicos se prestan a los ciudadanos. Y no vale, después de 2 años, seguir con la misma historia de que hay una deuda importante en el transporte escolar. Deuda que yo creo que ya se habrá pagado. No sé si estaremos a punto de pagarla ya. Por eso nosotros creemos que hay que garantizar que todos los alumnos puedan incorporarse a sus puestos escolares de FP y de bachillerato sin problemas. Que no creemos problemas a las familias. El año pasado ha habido familias que tenían que utilizar sus coches y ponerse de acuerdo los padres para poder llevar a sus niños a los centros de enseñanza, en muchos momentos con problemas importantes porque estaba el tema laboral de los padres en conflicto con el horario escolar de sus hijos. Y eso es un problema que estamos trasladando a los padres y a las familias. Y creo que eso se puede resolver y se puede solucionar. Yo estoy convencido de que la consejera de Educación y Cultura sabe que esto es necesario, que no podemos seguir haciendo que gente que tiene muchos problemas porque los autobuses de enseñanza obligatoria no tienen espacio suficiente para todos los chicos y chicas que figuran. El año pasado teníamos información de algunas zonas de Extremadura donde no cabían los alumnos en los autobuses de enseñanza obligatoria y eran los padres que tenían que montar turnos para llevar a sus hijos a los centros. Y eso es un problema, en muchos casos era un problema para las familias. Por eso yo creo que hay que insistir y espero que esta propuesta salga adelante en que el transporte escolar para la enseñanza posobligatoria, que es el futuro para muchos de nuestros jóvenes, esté garantizado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Gómez Yuste por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señores y señores diputados, buenos días. Ya de entrada, señor Casco, le diré que vamos a apoyar su iniciativa, porque ¿cómo no íbamos a apoyar esta iniciativa si fue el anterior Gobierno socialista precisamente el que consiguió que los alumnos de bachillerato y formación profesional viajaran en transporte gratuito? Y fue el señor Monago, precisamente, en cuanto llegó al Gobierno, el que suprimió este transporte de un plumazo. Suprimió 146 rutas y dejó en la cuneta a más de 7.000 alumnos. Desde esta misma tribuna sí nos van a decir, señor Casco, sí nos lo van a decir, que había una deuda de 3 millones, que luego ha resultado que era de 1 millón y que luego ha resultado que era una deuda sobre el principal. Era la liquidación. Vamos, que con el importe, con la cuantía de un premio CERES se hubiera resuelto el problema. Pero la triste realidad, la cruda realidad, es que quien ha suprimido el transporte para bachillerato y formación profesional ha sido el señor Monago. Y el pretexto era la deuda.
Pero si no hubiera habido deuda, también. Porque lo que se está aplicando es ideología, ideología pura y dura, ideología de derecha, y siempre escudándose en la crisis. Y aplicando esta ideología, tanto el señor Monago como el señor Rajoy nos están robando conquistas sociales que algunos ya pensábamos que formaban parte del paisaje. Pero que ahora nos estamos dando cuenta con qué facilidad se pierde y cuánto nos costaron conseguirla. Y, por cierto, todo hay que decirlo, conquistas sociales todas conseguidas con gobiernos socialistas, todas. Porque díganme ustedes una sola conquista social que se haya conseguido con un gobierno del Partido Popular. Una sola. Nada, no me lo pueden decir. Transportes gratuitos para bachillerato y formación profesional. Pero si no le pagan a las empresas del transporte que hacen la enseñanza obligatoria. Y han tratado por todos los medios de suprimir el transporte a los alumnos de secundaria obligatoria que vivían fuera de la ciudad, como ha ocurrido en Las Vaguadas y la Dosella del Calamón. O ponen trabas y obstáculos constantemente para que los padres no puedan organizarse y contratar autobuses para llevar a sus hijos al pueblo al lado a estudiar bachillerato, como está ocurriendo en Piornal, en Pino Franqueado, en Nuño Moral, donde hay más de 100 alumnos que es que no tienen líneas regulares de autobuses, que es donde los obliga a ir, y no hay ni líneas regulares de autobuses. Esto es un nuevo curso con viejos problemas, señor Casco. La derecha nunca va a concederle, señor Casco, al pueblo algo que ellos no consideran necesario, porque lo consideran un derroche, lo consideran algo superfluo. Y le voy a poner un ejemplo, señor Casco. Si el Partido Popular hubiera estado gobernando en Extremadura durante los últimos 28 años, ahora mismo no habría una piscina pública en cada pueblo, como la hay. ¿Y por qué? Porque la derecha no necesita piscinas públicas. Las tienen en sus casas o se van a la playa. Y por esa misma razón tienen que pagar los jubilados las medicinas. Y por esa misma razón se cierran los PAS, porque tienen clínicas privadas. Y por esa misma razón los enfermos de cáncer se tienen que pagar las medicinas hospitalarias. Transporte escolar gratuito para los estudiantes de bachillerato y formación profesional. En Andalucía. En Andalucía sí. Es la única comunidad autónoma ahora mismo que puede presumir de tener transporte escolar gratuito para bachillerato y formación profesional. Y Extremadura, desgraciadamente ya no. El señor Monago se lo cargó de un plumazo. El que quiere ir a estudiar al pueblo al lado bachillerato, que se lo pague de su bolsillo. Porque empiezan a pedirnos bachillerato en el pueblo de al lado y al final terminan pidiéndonos universidad. Esa es la ideología de la derecha. Esa es la ideología del Partido Popular. Claro, también nos van a decir que la Ley de Educación en Extremadura no obliga a que la secundaria, a la posobligatoria, tenga transporte escolar. Pero también es cierto que la Ley de Educación en Extremadura dice que el transporte escolar es un servicio compensatorio, que se convierte en un elemento imprescindible para garantizar el acceso a la educación y al mismo tiempo evita el absentismo y el abandono escolar. Y nos dirán también que existen becas del Ministerio de Educación, y nos dirán también que existen becas de transporte escolar de fin de semana, y nos dirán también que existen residencias, pero todos sabemos, y lo hemos comprobado por activa y por pasiva, que no es suficiente, que eso no le llega a los alumnos. En los presupuestos nosotros propusimos un crédito ampliable de 5 millones de euros. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Rebajar de 12 millones de euros a 13 millones de euros. Y así, de esta forma, ¿qué hicieron? Suprimir el transporte. A pesar de que les llegaron 28 millones de euros en concepto del gasto sanitario, y a pesar de que les llegaron 140 millones de euros de las sentencias del impuesto de los depósitos bancarios. Y, por supuesto, muchas partidas sin ejecutar para cumplir el déficit, que después hemos visto que no sirve para nada. Y para 2013 ya tienen 44 millones de euros adicionales. Es decir, que está claro que no se ha suprimido el transporte escolar por dinero. No se le ha suprimido el transporte a alumnos de bachillerato y formación profesional por dinero. Es ideología y siempre amparándose en la crisis. Si fuese por dinero, el señor Monago lo saca cuando quiere y de donde quiere. Señor Casco, para los premios CERE ha sacado más de 521.000 euros de la educación pública, de primaria e infantil. 600.000 euros del transporte escolar precisamente para el Festival de Teatro. Y para la escuela privada concertada casi 9 millones de euros también de la pública a la privada concertada. Es decir, que no es por dinero, señorías. Esto es ideología. Esto es un ataque a la equidad y a la calidad de la educación. El que quiera educación de calidad, que se la pague. Señoría, y se acabó, vaya terminando, por termino, favor. señora presidenta. Y se acabó aquello de que todo el que tenga capacidad puede estudiar. Eso ya se acabó. Por tanto, termino como empecé, señor Casco. Vamos a apoyar esta iniciativa porque, claro, el gobierno socialista anterior fue el que puso el transporte escolar gratuito para bachillerato y formación profesional. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Barrios García por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor Casco, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida también va a apoyar su propuesta de impulso, porque creemos que es importante garantizar el transporte escolar en enseñanza no obligatoria y creemos que entre todos debemos de conseguir que no haya un solo extremeño que deje de estudiar enseñanza no obligatoria porque no tenga para pagarse el transporte escolar. Pero también tendremos que convenir, señor Casco, que habrá que poner un límite, porque el mal uso del dinero o el usar el dinero de forma irresponsable, el dinero de todos los extremeños, señorías, nos puede llevar a que seamos insolidarios y le faltemos al respeto a aquellos extremeños que más lo están necesitando. Entonces creemos, señor Casco, creemos, señorías, que aquellas unidades familiares de renta alta en Extremadura deben de seguir pagando el transporte escolar, porque todo el dinero que detraigamos de ahí, de unidades familiares, que serán más o menos en Extremadura, desgraciadamente o afortunadamente para algunos, son pocas. Pero eso sí lo tenemos que seguir manteniendo, señor Casco, porque si no estamos detrayendo dinero que se puede ir destinado a otros servicios que necesitan esa familia más desfavorecida de Extremadura. Me sorprende mucho, señor Gómez Yuste, decir que la supresión de la gratuidad del transporte escolar es cosa de ideología y de derecha. Por una razón, del 2000, que se recibe la transferencia educativa en Extremadura, al 2008, que se puso gratis el transporte escolar en la enseñanza no obligatoria, gobernó el señor Rodríguez Ibarra y nunca pagó el transporte escolar en esta enseñanza. ¿Qué nos está diciendo usted? ¿Que los gobiernos del presidente Ibarra también era gobierno de derecha, señor Gómez Yuste? También eran gobiernos de derecha, porque le recuerdo que hasta el año 2008 no llegaron ustedes y pusieron el transporte gratuito en la enseñanza no obligatoria. Y lo que nosotros hemos venido reclamando, porque naturalmente, señor Benedito, que sí admitimos la herencia, ¿cómo no? Si la estamos pagando. ¿Cómo no? Si la estamos pagando. Pero en el transporte había una deuda y lo que nos tenemos que acostumbrar a gastar lo que tenemos. Tenemos que acostumbrar a gastar responsablemente, porque si no, al final, esta deuda no la están pagando los extremeños, la están pagando los transportistas. Y estas empresas de transporte a las cuales se le adeudaba cerca de los 3 millones de euros del transporte y también del acompañante, señorías, han tenido que dejar, en algunos casos, de pagar nómina a sus trabajadores. Y un trabajador que lleva 7 o 8 meses sin cobrar tiene una situación mucho más crítica que cualquier desempleado que tiene una prestación todos los meses, señorías. Por eso hay que gastar de forma responsable. No le podemos trasladar el problema a los transportistas, porque es muy fácil, señorías, gastar sin tener. Eso es muy fácil. Y ahora que paguen otros. Señor Fernández, pero aquí, además, señoría, le ruego que mantenga la compostura. Déjelo usted, señora presidenta. Aquí, señoría, nos estamos acostumbrando muchísimo a bajar a esta tribuna y a mentir. Pero no solamente en esta tribuna, sino que encima nos atrevemos a ir por toda Extremadura mintiendo. Y ayer ocurrió, creo, que en la Surde. Y yo creo que algunas de sus señorías le deben pedir disculpas al pueblo urdano porque ayer se le mintió. Y además arrastran a algunos alcaldes, que yo creo que de buena fe y porque están desinformados, verifica la información falsa que se le dio. En el curso 2012-2013 no fueron 7.000 alumnos los que se quedaron sin transporte gratuito en la enseñanza post-obligatoria. No fueron 7.000 alumnos. Porque 2.219 ocuparon las plazas vacantes del transporte de la enseñanza obligatoria. 2.219, señorías. De estos 2.219, repito, ya vamos porque fueron 6.518 los alumnos de la posobligatoria que necesitaron el transporte, ya nos vamos quedando en 4.300, señorías. De estos 4.300, 3.815 recibieron una beca. Por lo tanto, recibieron dinero para pagar su transporte, señorías. Se quedaron porque no cubrieron, ni tuvieron beca, ni cabían en los autobuses vacantes de la obligatoria, 484 estudiantes, el 7,5%. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que contarle a los extremeños, porque ya llega el momento que se cansen de tantas mentiras. Y a nosotros nos pagan aquí no para mentir, sino para trabajar un poco
y trabajar sobre los datos que hay. Para eso nos pagan. 484 fueron los estudiantes que no quedaron cubiertos con transporte gratuito. ¿Y sabe lo que supo, señoría, o que los ingresos que vinieron con esas becas, con esas 3.815 becas? 1.700.000 euros. Si eso se hubiese hecho anteriormente, no tendríamos la deuda que quedaron ustedes con el transporte de cerca de 3 millones de euros en 3 cursos escolares. No hubiésemos tenido esa deuda. Terminando, por favor. Señoría, por lo tanto, espero que de una vez por todas digan en alguna ocasión la verdad. Porque les recuerdo que no hace mucho, cuando estuvimos debatiendo con la apertura de los comedores escolares en verano, ¿se acuerdan ustedes, señoría? Hubo un diputado de esta Cámara que dijo más o menos, hombre, yo no quiero decir cifras porque no lo decía el servicio de investigación o nuestra investigación y nuestra documentación no lo acredita, pero tiene que haber entre 2.500 y 5.000 alumnos que utilicen ese servicio, que necesiten utilizar ese servicio. Los datos le han dicho que no ha sido más de 400. Hay diferencia. O el servicio de documentación y de investigación que tiene el Grupo Socialista no es malo, sino que es peor. Señoría, o es que aquí hay alguna señoría que no hace sus deberes, que no se prepara bien los discursos y que no busca la información, repito, por la cual nos están pagando un trabajo por el cual nos están pagando todos los extremeños. Muchas gracias. Y termino, presidente. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdesíes, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues me alegraré infinitamente que se vaya a aprobar esta iniciativa por unanimidad. Entiendo que los 4 grupos parlamentarios que aquí nos sentamos vamos a apoyar que se restituya el transporte escolar en enseñanza no obligatoria. Y por lo tanto felicito el cambio de opinión que ha manifestado el Partido Popular. Ustedes lo cerraron y acaban de decir que están dispuestos a volver a implantarlo. Me alegro, les felicito sinceramente, señor Barrio, y además se lo digo sin ningún problema. Es una buena noticia que el Gobierno de Extremadura quiera dar marcha atrás a esa decisión que ustedes tomaron, porque además algunas de las medidas que ustedes pusieron encima de la mesa para solventar la falta de transporte de muchas familias, en la práctica lo que hicieron, y lo decía el señor Benito y coincido, fue trasladarle el problema a las familias. Y con becas no se solucionaba el problema, puesto que son muchísimos los lugares que carecen de un transporte regular en horario escolar para permitir que esos alumnos becados puedan acudir de lunes a viernes en el horario académico correspondiente. Por lo tanto, no era la solución. Me dice usted que en todo caso veamos las rentas altas. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos sin ningún problema con el Gobierno de Extremadura y hablamos de lo que cada uno de nosotros consideramos que son rentas altas. Y estamos abiertos a que efectivamente aporten o paguen lo que les corresponda. Entre otras cosas porque tengo la convicción de que las rentas altas de Extremadura ni utilizan el transporte escolar ni van a la escuela pública. Pero no hay ningún problema. 30.000, 40.000 euros anuales, discutimos sin mayor problema acerca de esa realidad y vemos una solución. Lo que sí está claro es que se tiene que garantizar el transporte escolar para los jóvenes, los extremeños y extremeñas de Extremadura, de la escuela pública, que lo necesitan y que no tienen otras alternativas, que no pueden ir en transporte privado porque no lo tienen, que no pueden pagarse una enseñanza privada porque no tienen acceso. Por lo tanto, veamos las necesidades de esos extremeños y garanticemos su acceso a la educación. El objetivo ideal de esta fuerza política también es conocido. Queremos la plena gratuidad para todas las familias en la educación, en el transporte, en los libros de texto, en el comedor escolar y en el material. Ese es el objetivo que siempre ha perseguido Izquierda Unida. No tenemos mayor problema mientras llega ese objetivo en discutir sobre la renta alta, como usted dice, y que paguen, entre otras cosas, porque esta fuerza política es firme partidaria de mirar con lupa todo lo que tenga que ver con las altas rentas
y los ricos, que son pocos, de esta comunidad. Por lo tanto, sin problema. En todo caso, espero que efectivamente, con la aprobación de esta iniciativa, ustedes pongan enseguida en marcha el transporte escolar en enseñanza no obligatoria, para que esto que hoy decimos aquí no se quede, como decía la canción italiana de Nina, en parole, parole, parole. Espero que sea verdad y no meras palabras. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la presente propuesta de impulso. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 62, ninguno en contra, ninguna abstención. A estos votos hay que sumar el voto delegado que tiene el señor García Gómez. Por tanto, son 63 votos afirmativos. La tercera propuesta de impulso ante el Pleno es la número 133, instando a la Junta de Extremadura a adoptar las medidas necesarias para que de forma inmediata se les asigne el código TSI 001 a los preceptores de pensiones mínimas, con lo que estarían exentos del copago farmacéutico, así como a garantizar a los mismos la exención del canon de saneamiento, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 13.049. Para la defensa, por parte de dicho grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Godoy Tena por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas, señores y señoras diputados. Subo a la tribuna para defender la propuesta de impulso que mi grupo, el socialista PSOE Regionalista, trae a esta Cámara. Es una propuesta de impulso que va directamente para el señor Monago, presidente de la Junta de Extremadura, para el señor Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social, y para el señor Fernández, consejero de Hacienda, aunque no está aquí, pero que sé que se la van a trasladar, porque justo lo que voy a defender son ellos los que tendrían la responsabilidad de acometer los acuerdos que proponemos que se adopten. Nuestra propuesta de impulso tiene como origen dos razones de ser. En primer lugar, la más importante para nosotros, nuestra preocupación por el importantísimo deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas extremeños. Los últimos estudios sobre el incremento del nivel de la pobreza nos indican que es uno de los sectores que más se está viendo perjudicado por la crisis. Hemos oído datos esta mañana. Dentro del conjunto de España, en Extremadura, es donde más ha caído el nivel adquisitivo, donde más han caído los salarios, donde más ha caído el PIB. En segundo lugar, y quizás la más grave, es fruto también de la irresponsabilidad de un Gobierno, el suyo, señor Monago, que incumple sistemáticamente lo que desde esta Cámara aprobamos o lo que usted mismo promete en ella. Quizás debería haber empezado mi intervención pidiéndole, señor Monago, que se corte no un dedo, sino todos los dedos de la mano, por el gran número de incumplimientos, que es tal que no le van a quedar dedos que cortarse. Centrémonos en lo más importante para nosotros, los pensionistas. ¿Cuántas veces hemos demostrado desde nuestro grupo la preocupación por ese importante sector de esta población? Muchas, ¿verdad? Seguro que algunos de los aquí presentes están pensando que nuevamente ya están aquí los socialistas hablando de los pensionistas. Sí, nuevamente estamos aquí, porque no vamos a cejar de hacerlo, precisamente por los incumplimientos que desde el Gobierno del señor Monago se están llevando a cabo. Han sido muchas las iniciativas, si quieren luego se las leo, muchas las preguntas, intervenciones tanto en pleno como en comisión en las que hemos denunciado que tras 2 años y 3 meses de su Gobierno, señor Monago, que tras 21 meses de Gobierno del señor Rajoy, este colectivo es uno de los que más está padeciendo la crisis económica y la social,
con la innumerable lista de recortes que desde su gobierno de derechas les están aplicando. Paso a enumerar algunas, y me quedo muchas. La subida del IVA, la subida de las tasas judiciales, la subida del IBI, la subida de la luz, la subida del gas, la subida del céntimo sanitario que grava los combustibles, la subida en esta región de las tasas de estancia en residencias, la pérdida de la ayuda a domicilio y la disminución de la prestación de servicios vinculados a la dependencia, la eliminación de las rutas de transporte rurales y la disminución de las subvenciones al transporte, recortes sanitarios como eliminación de urgencias en poblaciones que ya la tenían. Y en cuanto a rehabilitación de viviendas, esas ayudas para techumbres, cuartos de baño que los mayores tenían, han disminuido las ayudas. 464 medicamentos, el famoso medicamentazo que tienen que pagar íntegramente y que han duplicado o más sus precios. El copago farmacéutico, la tasa Monago del agua, el último anuncio del Gobierno del señor Rajoy del copago de medicamentos dispensados en hospitales para enfermos con enfermedades muy graves o crónicas. Sufren los recortes y subidas de tributos que padecemos todos, pero agravados por un condicionante muy importante, el bajo importe de sus pensiones. En Extremadura, según los últimos datos de agosto, hay 213.950 pensiones contributivas. El importe medio, 724,87 euros, el más bajo del país. 111.466 son pensiones mínimas. Repito, 111.466 son pensiones mínimas y 14.256 pensiones no contributivas. Y les recuerdo los importes de esas pensiones no contributivas. Por jubilación, 8.455 personas tienen 378,95 euros al mes. Por invalidez, 5.801 personas en esta región cobran 408.088 euros. Por lo tanto, solo hay que sumar entre 125.000 y 130.000 pensionistas tienen unos ingresos que no llegan a 600 euros. Es decir, un 57% de los pensionistas de esta región no llegan a 600 euros. Como verán, no hay que ser catedrático ni economista para ver que no llegan a fin de mes. Y porque en muchos casos, debido a la situación de desempleo de sus hijos, están siendo el sustento de ellos e incluso de sus nietos, teniendo que ayudar, por ejemplo, al pago de transporte escolar de sus nietos de bachillerato y formación profesional, que usted ha suprimido, señor Monago, y que espero que cumpla lo que se acaba de acordar en esta Cámara hace un momento, y lo reinstaure. Pero además, ahora los pensionistas están asustados, con razón, porque la propuesta de revalorización para las pensiones propuesta por el señor Rajoy es realmente una bajada encubierta. Mire, no lo digo yo. Noticia en prensa esta semana. La Extremadura real es la que habla. Aquí, un pensionista y no precisamente de las pensiones mínimas, con una pensión de 972 euros, dice: nos suben la luz, nos suben el agua, los medicamentos, las bombonas de butano y nos bajan las pensiones. Solo en medicamentos pago 45 euros al mes. Soy enfermo crónico y mi médico me dice que no tendría que pagarlos. Mi suegra, de 84 años, vive en casa, tiene una paga de 630 euros y cuando solicitamos la ley de dependencia, que la atendieran, nos dijeron que no, porque su paga superaba el tope. Extremadura real. Como verán, son razones para que desde aquí, desde los poderes públicos, mejoremos las condiciones de vida de estos pensionistas extremeños. Por eso nos dejamos en el intento y traemos esta propuesta de impulso para que ampliemos a todas las pensiones mínimas la exención del copago farmacéutico, pasando a tener la TSI 01, que es la que habilita para no tener que pagar. Que se corrijan los fallos que existen en la asignación de la TSI de algunas pensiones no contributivas que, según el Real Decreto 16/2012, que regula el copago farmacéutico, deberían de estar exentas. Y respecto al canon del agua, impuesto autonómico de usted, señor Monago, pedimos que las pensiones no contributivas tengan su exención directa y no tener que adelantar su importe y luego solicitar su devolución. Y ampliar también esa exención del canon a las pensiones mínimas. Y, por supuesto, que no tengan tampoco que adelantar su importe para solicitar su devolución posteriormente. La propuesta de impulso que traemos va en línea de lo que hemos aprobado en esta Cámara y que ustedes han venido incumpliendo. Los incumplimientos, señor Monago, los que yo decía antes,
y por los que debería de cortarse no uno, sino muchos más dedos. Un breve relato. 26 de julio, propuesta de impulso en esta Cámara, instando al Gobierno de Extremadura a rechazar el sistema de copago de medicamentos a los pensionistas. Aprobada. 4 de marzo del 2013, propuesta de impulso en esta Cámara, instando a la Junta de Extremadura a que modifique la Ley 2012 en el plazo máximo de un mes para que contemple la suspensión temporal del canon de saneamiento. Aprobada. El 11 de abril del 2003, propuesta de impulso ante Pleno, instando a la Junta de Extremadura a devolver íntegramente a los pensionistas el importe excedido en los 6 meses de entrada en la vigor del Real Decreto 16/2012. Con devolverla con los correspondientes intereses por mora y poner en marcha de forma inmediata los mecanismos necesarios para que los pensionistas extremeños no tengan que adelantar ninguna cantidad por encima del límite. Como verán, su Gobierno, usted, señor Monago, no ha cumplido ni uno de los acuerdos de esta Cámara. No han rechazado el copago de medicamentos, no han implantado el sistema informático que permita que no adelante ni un euro más mensual del que le corresponde a cada pensionista por el límite que marca su nivel de renta. Tampoco ha devuelto, tal y como marca el Real Decreto, en el plazo máximo de 6 meses el exceso que hayan abonado los pensionistas extremeños. Y, por supuesto, tampoco les paga los intereses por su retraso en la devolución como prestadores de dinero. Figura que el señor Rajoy y usted han logrado convertir, muy a pesar suyo, de los pensionistas y que, por lo visto, tendrían derecho a reclamarlo, ¿no? Lo hemos aprobado aquí. Usted, señor Monago, es deudor de todos esos pensionistas que aún no han cobrado lo que es suyo y que le han prestado a usted. Y han pasado no 1, 6 meses y no han presentado el proyecto de ley que modifique el canon del agua. Incumplimiento tras incumplimiento, señor Monago. Desde que llegó al Gobierno no ha hecho otra cosa, incumplir y no pagar. Sinceramente, desde nuestro grupo esperamos el apoyo del resto de grupos que ya nos apoyaron en las iniciativas presentadas anteriormente en esta Cámara y que he enumerado. Pero, sobre todo, esperamos el apoyo de su grupo, señor Monago, pero un apoyo sincero, sin demagogia, sin hablar de la herencia, desde la responsabilidad y el rigor del que le gusta presumir a su Gobierno, desde la responsabilidad que supone llevar más de 2 años gobernando los destinos de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Algún grupo presentará una enmienda? ¿Van a utilizar el turno en contra algún grupo? Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, PRECRES, la señora Ávila Núñez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Nuestros pensionistas son los que tienen la segunda pensión media más baja de España y la reforma que plantea el Gobierno central va a empobrecer aún más a nuestros pensionistas. El Gobierno ahorrará dinero, pero a costa de los que menos tienen. El Gobierno de España debería reflexionar sobre el modelo que quiere de pensiones, porque no ligarlos al IPC traerá consigo una mayor pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas. Deberían escuchar a los pensionistas y especialmente a los que menos cobran, y así se darían cuenta de cuál es el país y la región en la que vivimos. Los pensionistas extremeños les dirán que no llegan a final de mes, que además les obligan a adelantar un dinero que no tienen para los medicamentos y que ayudan a sus hijos y a sus familiares más directos. Y que además de todo eso tienen que pagar el agua, la luz y el gas de sus casas y otros impuestos. Esos impuestos, como el agua, la luz y el gas que acabo de mencionar, se los subimos. Le incorporamos el copago farmacéutico, que de momento no han devuelto a todos, y le sumamos un impuesto regional, sacado de la chistera, como el canon de saneamiento. Al final, todas estas medidas equivocadas afectarán a la población en general, porque si no hay dinero, no se puede gastar. Y si no se puede gastar, no se generará riqueza a través del consumo. Y si los pensionistas tienen menos, gastarán menos. Si los pensionistas tienen menos, menos podrán ayudar a sus hijos y a sus familias. Unos gobiernos congelan las pensiones, otros buscan fórmulas desacertadas y, al final, como siempre, dicha de una forma coloquial, pagan el pato los de siempre.
Los partidos se presentan a unas elecciones ofreciendo al ciudadano las medidas que llevarían a cabo, pero al final comprobamos cómo la mayoría o las más importantes no se cumplen. Incurren, desde mi punto de vista, en un fraude a los ciudadanos. El Gobierno del PP, a nivel nacional, habló de bajada de impuestos y de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Y a día de hoy estamos comprobando cómo vuelven a no cumplir lo prometido. Pienso en todos y en todas y en cada uno de ellos y de ellas de los pensionistas que conozco. Cada uno de ellos con su historia familiar detrás, con una pensión ganada a pulso con tantas horas, días y años de trabajo a sus espaldas, para que luego llegue el Gobierno de turno y pague con ellos y con ellas la mala gestión de unos y de otros. Injustas algunas de las medidas que se han implantado y las que se quieren implantar a los pensionistas, pero hoy tenemos la posibilidad de minimizar el problema. Y por eso, señora Godoy, mi grupo apoyará su propuesta de impulso para al menos garantizar que las pensiones mínimas estén exentas del copago farmacéutico, que no tienen para adelantar el dinero, y, por supuesto, que no tengan que esperar a solicitar la devolución del canon de saneamiento. Y también que los pensionistas con pensiones no contributivas tampoco paguen el canon de saneamiento. Mi grupo, de nuevo, los regionalistas de Prescré, apoyaremos una propuesta en beneficio de los extremeños y, en concreto, en beneficio de los pensionistas de nuestra región. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verdesíes, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Va a hablar desde su escaño. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, los pensionistas son la parte de la población, junto con los jóvenes, probablemente más perjudicadas por la gestión de la crisis económica. Para los pensionistas y para el conjunto de los extremeños, la última decisión ha sido que la luz al final del túnel nos suba un 4%, con lo que eso supone de gasto para muchas familias que ya directamente no es que lleguen a fin de mes, es que no llegan a la primera semana. Por lo tanto, considerando todas esas razones y, como usted recordaba, recordando que aquí hemos votado a favor de las iniciativas en contra de las decisiones del Gobierno central y le hemos pedido a la Junta de Extremadura que no se apliquen en Extremadura, votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora del Grupo Socialista, antes que instar usted al Gobierno de Extremadura, debería usted instar al líder de su grupo para que se enterara y estudiara un poquito, por lo menos, cómo está regulado el sistema de pensiones en nuestro país, dónde están las competencias y los derechos de los pensionistas, sobre todo para que no haga el ridículo y, sobre todo, para no comprometerle a usted a que haga el ridículo en estos momentos. Ahora le toca a usted salir a echarle un capote. Es que el señor Vara, que no está en lo que tiene que estar ni donde tiene que estar, pues le pasa lo que le pasa. Miren ustedes, ahora tiene usted que salir, señoría, a echarle un capote a su líder. Lo que no entiendo es que, ya que le hacen ese encargo, ¿por qué no se preocupa usted de prepararse? Porque más que echarle un capote, parece que hubiera venido usted aquí a acabar de torearlo. Vaya ridículo tan espantoso que acaba usted de hacer. No tiene usted ni idea de lo que ha defendido en esta tribuna. Es un tema que se presta mucho a la demagogia, pero yo le voy a hablar desde el rigor. No sé si usted sabe lo que es el rigor. Mire usted, respecto al primer punto, a ver si se enteran de una vez. El Gobierno de Extremadura no tiene las competencias para determinar la clasificación de los T6. Es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, por tanto, del Gobierno Nacional. Y para eso existe una figura que es la propuesta de pronunciamiento. Preséntenlo ustedes y háganlo, pero háganlo bien. Respecto al segundo y al tercer punto, ¿en qué están ustedes pensando cuando presentan esta iniciativa? Señor Vara ausente, si es que no está en lo que tiene que estar ni donde tiene que estar. La Ley 2 del 2012 lo que dice es que existe el derecho a la devolución. Y se está haciendo, se está devolviendo. No habla de exoneración. Y no habla de exoneración porque la ley que fue aprobada en este Parlamento dice lo que dice. ¿Y ahora qué quieren ustedes? ¿Instar al Gobierno de Extremadura que incumpla la ley?
A eso es lo que estaban acostumbrados ustedes. Miren ustedes, si lo que quieren es que eso sea así, presenten una propuesta de modificación de esa ley. Respecto al cuarto punto, a ver si se enteran y a ver si se entera el señor Vara ausente. Las pensiones no contributivas no pagan medicamentos. Las pensiones no contributivas no pagan medicamentos. Miren ustedes. Claro, es que hubieran pagado medicamentos si hubieran seguido gobernando ustedes, porque el señor Vara ya se lo planteó en su día. El señor Vara se planteó: tenemos que seguir financiando todos los medicamentos, los que resuelven y los que no resuelven. Afortunadamente, los extremeños lo mandaron a la oposición. Y si las pensiones no contributivas no pagan medicamentos en Extremadura, es gracias al Gobierno del Partido Popular. Señor Gómez, por favor, le ruego que no debata con la diputada. Dígaselo a su representada. Gracias, señora presidenta. Estamos acostumbrados a sus malas formas. ¿Fallos en la asignación? Pues habrá fallos en la asignación. Yo no le voy a decir que no los haya. Y se están corrigiendo sobre la marcha. Pero eso no es motivo para que venga usted aquí a Señor Gómez, tiene una llamada al orden. A debatir demagógicamente. Por favor. Señor Vara... Lo estaba advirtiendo. Perdón, señora presidenta. Señor Vara ausente, que tira la piedra y esconde la mano y luego les dejan a ustedes solos en tremendo lío que le acaban de meter. Señor Vara ausente, esta propuesta no propone nada. A ustedes no les importan ni los pensionistas, ni los parados, ni las personas. Ustedes ni se han preocupado ni se han ocupado de los pensionistas. Que en Extremadura tenemos las pensiones más bajas, la segunda pensión más baja de toda España, sí, durante los últimos 30 años. ¿Quiénes han gobernado en esta región? Ustedes, señores del Partido Socialista. Miren ustedes, no ha sido por falta de tiempo, ha sido por falta de sensibilidad. ¿Saben qué nos dicen a nosotros los pensionistas? ¿Qué engaño nos tenían? ¿Ustedes se han preocupado de los pensionistas? Sí, cuando iban a recogerlos para llevarlos a votar. Entonces, ¿cuándo se han preocupado ustedes de los pensionistas? Y ahora, cuando por primera vez en la historia de esta región, con un gobierno del Partido Popular, se suben las pensiones a las pensiones más bajas, anuncia el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, sí, una paga complementaria de 200 euros a esas pensiones más bajas que usted se refiere, a las pensiones no contributivas. Como el presidente del Gobierno de Extremadura, el presidente Monago, da un paso adelante firme y decidido en materia de política social, al señor Fernández Vara ausente le coge con el paso cambiado. El presidente Monago implanta la ley de renta básica, un paso decidido. Pudieron ustedes hacerlo durante mucho tiempo y ese derecho se lo negaron los socialistas a los extremeños. Un paso firme a favor de las personas más necesitadas y de la familia, como fue la puesta en marcha de los comedores escolares. Un paso firme en la Ley de Servicios Sociales, que ustedes tampoco hicieron nada. Y ahora, un paso firme a favor de nuestros mayores. Y al señor Fernández Vara todo esto le coge fuera de juego, le coge con el paso cambiado, porque el señor Fernández Vara no está en lo que tiene que estar, ni está donde debe estar. Y ustedes no están en darle solución a los problemas de las personas, ustedes están utilizando a las personas para ver si sacan un rédito electoral. A nosotros sí nos interesan las personas y que los pensionistas tengan que adelantar una media del canon de saneamiento de unos 3 euros al mes puede ser un contratiempo, pero no es un problema. A nosotros, como sí nos interesan, apoyamos la medida del presidente Monago, 200 euros en el mes de enero para las pensiones no contributivas. Y esto sí viene a mejorar las condiciones de vida de los pensionistas y no la chapuza que ustedes han traído a este Parlamento. Y ahora, cuando usted salga en su último turno, me gustaría que dijeran por una vez la verdad. Salgan ustedes y díganle... Vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Díganle ustedes, señores del Grupo Socialista, a los pensionistas que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, que quieren ustedes quitarle los 200 euros que les quiere dar Monago para que ellos no tengan que adelantar 3 euros al mes. Díganselo, que yo sé lo que le van a decir porque a mí ya me lo han dicho y por respeto a esta Cámara no lo voy a reproducir. Y no vengan ustedes a meter miedo a los pensionistas de esta región. ¿Saben a qué le tienen miedo los pensionistas en esta región? A que algún día pudieran volver ustedes a gobernar, que dejaron Extremadura en la situación que la dejaron. El único partido, y voy terminando, señora presidenta, el único partido que ha congelado las pensiones en este país, el Partido Socialista. El partido que por primera vez ayuda a las pensiones no contributivas en esta región, el Gobierno del Partido Popular. Vaya terminando, por favor. Ya termino. Y al señor Fernández Vara ausente... No, tiene 2 segundos, señoría. Hay días malos, señoría, días buenos, malos y irregulares. El señor Fernández Vara este día tuvo un día perverso y lo que debería hacer es corregir, que todavía está tiempo de hacerlo. Nada más, muchas gracias. Para cerrar el debate, el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra la señora Godoitena por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar las gracias al apoyo mostrado por el Grupo Mixto y el Grupo Izquierda Unida Verde Sí a la propuesta de impulso que presentamos. En segundo lugar, señora Rosa, de verdad, no sé exactamente por dónde empezar. Oír de su boca llamarnos mentirosos a nosotros, de su boca, que está grabado en la hemeroteca, que ha llegado a negar públicamente una modificación presupuestaria que está dando vueltas por ahí. Usted, señora Rosa, usted y su gobierno, que han rechazado por el Grupo Izquierda Unida, que ha dado una rueda de prensa, ahí lo tiene, pregúntele al señor Escobar, rechazado por todo nuestro grupo, dando vueltas en las redes sociales y, lo que es más grave, con papeles oficiales y con sellos de la Junta de Extremadura. ¿No sea usted cínica, señora Rosa? ¿No sea usted cínica? Señora Rosa, usted dice que los socialistas hacemos el ridículo, porque usted ha dicho que el presidente de mi grupo, yo, cualquiera de nosotros, salimos a hacer el ridículo cada vez que... Pues el papelón y el ridículo que hace usted cada vez que sale a defender esto es tela marinera. Y lo va a ver, porque voy a repetir palabras textuales dichas aquí por miembros de este gobierno y que después han incumplido, y por miembros de este Parlamento, como la señora que me está mirando, Teresa, que lo ha dicho aquí por usted, diciendo que no iban a implantar el copago farmacéutico, y ya veremos quién hace el ridículo. Sí, está en la hemeroteca. Qué lástima, me lo he quedado, pero vamos, si algún compañero me acerca a mi carpeta, se lo leo, señora. Además, creo que fue en noviembre del 2011. Creo recordar aquí, en una intervención. Mire, el motivo de que traigamos esta propuesta de impulso es más que claro. No es porque al señor Guillermo Fernández Vara le haya dado una ventolera o, como usted dice, no se sepa lo que tiene. De más sabe lo que hay entre manos, de más conoce esta región, y porque le preocupa y conoce la Extremadura real, traemos estas cosas. El que no sabe dónde vive es el señor Monago, que he estado interviniendo durante 10 minutos y no me ha hecho ni caso. ¿Para qué quiere estar presente si no escucha? Pero no es que no me escucha a mí, es que no escucha a los extremeños. Cuando decimos en el punto cuarto lo de las pensiones no contributivas, es que es cierto, señora Rosa, cierto. Hay pensiones no contributivas que se le está cobrando el medicamento y llevan ya, como he dicho, desde julio del año pasado implantado y no lo han arreglado. Hay que ver lo que tardan, hay que ver lo que tardan. Pero me voy a centrar en los incumplimientos. En los incumplimientos del señor Monago y de su gobierno. Lo repito, 6 meses han pasado y no han traído la modificación de la Ley 2/2012 aprobada aquí. Por todos, y se lo voy a recordar, señora Rosa, los 65 diputados de esta Cámara acordamos que se modificara el canon de saneamiento para las pensiones no contributivas y se disminuyera. Los 65 incumplimientos, por su parte, para que vea si miente usted, ya ni se acuerda de lo que vota. Solicitudes que se han hecho, porque sí bien dice que se tienen que recuperar. 600 solicitudes. 600 solicitudes. 600 solicitudes cuando son 14.256 personas las no contributivas que tienen derecho, y los parados de larga duración que ya, bueno, ya hemos perdido hasta la cuenta. Y le digo más, esos censos los tienen ustedes. Ustedes son los que tienen los censos de las pensiones no contributivas y ustedes son los que tienen los censos de los parados de larga duración. Fíjate si es fácil arreglarlo y hacer que se automatice todo ese proceso de oficio. Voy a repetir las palabras del señor Monago, que en abril del 2012 dijo: no soy partidario del copago sanitario en Extremadura por sus características, que tiene las rentas más bajas y porque el efecto sería muy pequeño para las cuentas y haciendas, pero muy grande para el bolsillo de los extremeños. No puedo pedir a una sociedad como la extremeña, que es la que tiene rentas más bajas, que tenga que pagar sus medicamentos o recetas. El sistema sanitario necesita una reforma, pero en ningún caso ese esfuerzo podrá recaer sobre quien tiene rentas más bajas. Palabras suyas, señor Monago. Incumplimiento, señor Monago. 29 de septiembre del 2012.
tras el Consejo de Gobierno Extraordinario en Cáceres, señor Monago anunció que los pensionistas extremeños no tendrían que adelantar el dinero por sus medicamentos cuando hayan alcanzado el tope establecido. Dentro de esas 119 medidas que aprobaron, en marzo le pedimos que lo pusiera en marcha en esta Cámara. Se lo dijimos. Incumplimiento, señor Monago. 5 de julio del 2012. Consejero de Salud y Política Social, señor Carrón, en una respuesta: estamos implantando un sistema tremendamente complicado y le anuncio que estamos estudiando para que en los próximos meses los pensionistas paguen los topes de 8 y 18 euros, a partir de ahí no tengan que pagar más. Pero lo vamos a hacer bien. Y también, señor Carrón, julio del 2012, septiembre del 2012, palabras del señor Monago, del señor Carrón, 14 y 15 meses. Termino, señor presidente. Y no han hecho nada. Les está costando, les está costando. Y les repito, los censos los tienen ustedes. Vuelven a incumplir sus promesas. Y en junio de este año nosotros exigimos que se les devolviera por adelantado a los pensionistas lo pagado. El secretario del SES dijo que se había devuelto 917.883 euros. Hasta junio solo lo que había convenido entre julio y noviembre. Mintiendo, Conozco casos de gente que no le han devuelto ni julio, ni agosto, ni ninguno. Y reconocía el secretario del SE el fracaso de la gestión de todo ese proceso y que deberían de haberlo iniciado antes. Un incumplimiento más. Y termino, señor presidente. Un incumplimiento más de usted, señor Monago, de usted, señor Carrón, de su gobierno. Y lo que más duele, un desconocimiento total el que ha demostrado la señora Rosa y su gobierno de la Extremadura real, de lo que padecen los pensionistas en esta región. Muchas gracias. Gracias, señora Godoy. Señorías, a continuación someto a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso. Entramos en votación. Gracias, señorías. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64. Votos a favor 32, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Sumado el voto delegado que tiene el señor García Gómez, son 33 votos a favor, 32 en contra. Se aprueba la propuesta de impulso.